Productor de más de 400 películas, director de unas 56, Roger Corman es una de las personalidades más apasionantes del mundo del cine. Impulsor del llamado cine de guerrilla y descubridor de talentos como Jack Nicholson, Joe Dante o Francis Ford Coppola. En el programa de hoy hablamos de la apasionante figura de Roger Corman. Para hablar de uno de las personas más importantes de la historia del cine como es Roger Corman, tenemos aquí a Pablo Vergel. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, Roger Corman, sin duda una persona importantísima, clave en la historia del cine y sobre todo clave en la historia de la cultura popular, ¿no? Eso vamos a dedicarnos a defender eso durante este vídeo rodando. Sí, cuando hablamos de Roger Corman yo creo que todo el mundo se hace una idea de un tipo de cine que bueno, luego veremos que ha habido otra gente que lo llevó a cabo, esa estrategia de cine de guerrilla y de asalto permanente a la distribución a través de un uso, de una sobreexplotación de los recursos, pero que como antes estábamos hablando un poco off the record, que pese a otros, si lo comparamos con otros autores que pueden seguir el mismo esquema, sí que es verdad que Roger Corman posiblemente sea el más hábil o el que más ha aprendido durante todos estos años y lo ha demostrado en bastantes películas. Sí, porque antes de meternos en la figura de Corman, hablaremos aquí mucho de lo que es industria y arte, ¿no? Que es una fina línea que siempre tuvo Corman, ¿no? De hacer industria, hacer películas baratas, rápidas y que dan dinero, pero aún así hacer productos muy bien acabados. Vamos a ver películas de Corman que son nada menos que muy poco cutres, al revés de lo que se puede creer, ¿no? Películas muy acabadas, y yo creo que también él tenía la sensibilidad esa de ser un artista. Antes de dejarte decir que la gente que conocía a Roger Corman, la gente creía que era un empresario, un típico empresario sureño, gordo, con un puro en la boca, que hablaba a gritos, y se encontraban con un tipo de modales casi de un universitario de Oxford o de Cambridge, ¿no? Eso decía mucho de Corman, ¿no? Que era un auténtico artista. Sí, él tenía cultivaba esa imagen un poco de dandy que contrastaba con otros tiburones del ecosistema de la industria de cine norteamericano. Pero bueno, luego esas formas las cuidaba muy bien, pero al final también tenemos que estar de acuerdo que estábamos ante un gran depredador capaz de tener una voracidad a la hora de lo que decimos, de aprovechar los recursos y de crear. Él sobre todo es un gran empresario que sabe sobre todo crear negocio partiendo de unas inversiones muy pequeñas. Sí, y hablaremos de todos los nombres que salieron gracias a él y que hemos disfrutado, y si no fuera por Roger Corman no los conoceríamos. Él empieza como lector de guiones, creo, y le dan guiones a elegir en productoras de Estados Unidos, y lo que pasa es que nunca aprueban sus lecturas de guiones porque son bastante críticos, porque él dice que no hay ninguna película que merezca la pena ser llevada a la pantalla, ¿no? Entonces ya se veía ese espíritu crítico que tendría Corman, ¿no? De seleccionar lo que gusta a la gente. Es un personaje atípico porque, a ver, yo creo que todos aquí, cualquier persona que nos esté escuchando, ha tenido un trabajo más o menos creativo, depende de la suerte que uno haya podido tener. Y parece que, bueno, todo el mundo pasa por ciertas fases de intentar cuestionar el trabajo, la industria en la que estás, ¿no? Pero Corman es que es muy precoz. O sea, Corman realmente pasa muy poco tiempo en lo que se conoce con los grandes estudios de Hollywood. Si no recuerdo mal, creo que llegó a trabajar en la Fox. Sí. Y enseguida sale y decide montarse su propio negocio, montar su propia productora. Y bueno, él es un auténtico independiente y posiblemente tenga, eso también se ve luego en sus películas, en El Espíritu, tiene un carácter muy contestatario. Él decide salirse del sistema, pero es que normalmente hay gente que dura unos años, ¿no? Intenta hacer algo o tiene aspiraciones de dirigir una película con las majors y luego ya veré y daré mi proyecto personal, y eso nunca llega, y al final pues es el caso a lo mejor de tantos y tantos directores. Pero este señor corta por lo sano de una manera tajante, y la verdad es que es una persona que tiene bastante mérito lo que hace, porque inicia esta carrera que bueno, es apasionante. Sí, y la forma empresarial que tiene, ¿no? De vender películas, de asociarse con productoras, de darle tal película, pero sin perder todos los derechos, ¿no? Eso será. Yo creo que se habla un poco del Corman empresario, ¿no? Como alguien tan importante como los grandes estudios. Los grandes estudios de Hollywood tienen al final una maquinaria muy importante. Él
solo con su imaginación y su talento tenía que distribuir películas, producirlas y obviamente dirigirlas, ¿no? Pues si te parece, empezamos hablando de los inicios, que en realidad sea lo que hará Corman toda la vida, que es películas como de cartón piedra con poco dinero y que sean muy rentables, o sea, rodar muy rápido y rodar muy seguido, ¿no? Sí, yo creo que realmente él entiende que si quiere ser independiente, si quiere, porque él sale de las majors, aparte de porque bueno, tendrá sus propias ambiciones, pero también porque quiere hacer un poco lo que quiere, ¿no? Y si quiere hacer uno lo que quiere, pues en esta vida la verdad es que ayuda mucho no tener que contar con un gran presupuesto, ¿no? Entonces él se mantiene un poco al margen de las grandes producciones. Nunca vamos a ver grandes efectos especiales, pero sí empieza a labrar este estilo de cine que es tan característico, que bueno, yo también, hablando un poco de este tipo de personajes, siempre me acuerdo de la escena mítica de la película Ed Wood de Tim Burton, cuando que Ed Wood es un personaje muy similar a Tim Burton, aunque yo creo que es más extravagante. Realmente Ed Wood le podía la ilusión de hacer cine, pero no era el hombre de negocios o el emprendedor que, por ejemplo, puede ser Corman, ¿no? Como luego veremos con las consecuencias que ha tenido su labor en la industria y en la generación de talento, ¿no? Pero esa escena fantástica que el hombre ve allí una explosión nuclear, unos toros o unos bisontes a la estampida, y decide montar allí una película aprovechando los decorados de otra que estaban haciendo de terror, y no tiene nada que ver nada con nada, ¿no? Entonces él parte un poco, él hace cine al revés, por así decirlo. Él no parte de una idea y de ahí empieza a generar un gran presupuesto y un gran proyecto, sino que busca un poco qué está ocurriendo en la sociedad que puede causar interés, por ejemplo las explosiones nucleares, y decide hacer una película sobre explosiones nucleares. Ahí lees entrevistas con él, que productores que llegaba Corman sin ningún guión en la mano y decía: quiero hacer una película que se llama El ataque de los monstruos cangrejo. ¿Y de qué va? Pues de unos monstruos que han mutado a partir de una radiación por ensayos nucleares. Y a partir de ahí él genera ya la película. Él va a lanzar el guión, va a intentar ver qué puede aprovechar, y empieza a hacer esas captaciones de talento a través de actores, guionistas, escritores, directores, y van montando las películas, que parece que es cierto, y cuenta la leyenda, que las podía rodar en 1 y 2 días, lo cual tiene bastante mérito. Tú ya has tocado un tema clave de Corman, y uno de los temas por lo que es tan importante la figura de Roger Corman, que es un hombre muy pegado a su sociedad, ¿no? Él cogía los temas candentes y hacía películas de ello, algo que mucha gente solo puede marcar con un cine social, ¿no? Pero él, un rey de la serie B, de la ciencia ficción, famoso por eso, en realidad era un director prácticamente de cine social, ¿no? Enganchaba mucho con esos temas, algunos de ellos tabús en la época. También hay que tener en cuenta, y ya me voy a poner un poco más sociológico, pero es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial se configura lo que entendemos hoy como sociedad de masas, sociedad de consumo de masas, y empieza a surgir una figura demográfica que hasta ahora no existía, que es el adolescente que empieza a tener cierta capacidad adquisitiva, y al que la cultura, en cierta manera, pues no acaba o la industria cultural no acaba de ofrecerle los productos que esto requiere. Hoy en día, después de haber pasado la década de los 80, no hay nada que decir. Ya podemos ver que existe toda una industria que se dedica a satisfacer las demandas y las pulsiones de los adolescentes y de los post-adolescentes. Pero en aquel momento no. Entonces es la típica escena de la América conservadora después de la Guerra Fría, victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a tener a estos jóvenes rebeldes que empiezan a dejarse seducir por los cómics de la EC, por el rock and roll, y empiezan a demandar una cultura más, lo que se ha llamado contracultura o más contestataria, ¿no? Roger Corman tuvo una empatía tremenda con ese tipo de nicho de mercado, porque él al final entiende que es un nicho de mercado, no al que sacarle, por así decirlo, el dinero, ¿no? Y empieza a elaborar ese tipo de películas que ya hemos visto, pues desnudos, terror, drogas, tribus urbanas. Es muy conocido las películas que hizo sobre el LSD o sobre los Hell Angels, que en aquel momento eran como el coco de la sociedad norteamericana, ¿no? Y es fundamental entender, pues, que este señor es capaz de identificar que hay un
potencial de mercado que no estaba siendo explotado y que tardaría muchos años, como luego veremos, en ser explotado por la gran industria que por fin se decantaría por hacer ciencia ficción, cualquier tipo de películas que ya en los 80 se convirtieron en el mainstream de cualquier sala de cine. Y lo que no es menos importante es que los adolescentes eran protagonistas de sus películas. Por eso salieron muchas estrellas emergentes de las películas de Corman, ¿no? Me refiero al Nicholson joven, a Dick Miller, eran protagonistas. O sea que los adolescentes se podían ver reflejados allí. Y luego no hay que hablar de los Ramones en Rock and Roll High School, creo que se llama así la película, donde eran los protagonistas, ¿no? O sea que los mismos adolescentes que buscaban el sexo o la violencia, sí, pues se podían ver reflejados. Lo que hoy entendemos por entretenimiento, y que en aquella época no estaba tan claro, porque aquí había un circuito, a Roger Corman lo llamaban el rey del autocine, porque muchas de estas películas pues se escapaban un poco a las grandes salas. Esto ya no somos capaces de entenderlo, pero hubo una época que había segmentación de salas de cine, ¿no? Pues por ejemplo en ciudades estaba en la Gran Avenida estaba el cine monumental o el cine como se quisiera llamar, el Tivoli, donde estrenaban las grandes películas, y luego en las afueras, los autocines, en los barrios ya un poco más periféricos, estaban las salas donde ponían programas dobles. Yo soy aquí en Alicante, donde he vivido, lo recuerdo. Son salas como Rialto, donde ponían programas dobles con películas de vaqueros de Bud Spencer y Terence Hill, y luego pues se reservaban los grandes estrenos de Hollywood para los cines del centro. Entonces Roger Corman evidentemente estaba metido en esa periferia, en ese cine limítrofe marginal, donde bueno, no dejaba de haber una industria. No es que estamos hablando de aquí de un campeón de un defensor de lo indie, sino que él simplemente, yo creo que identificó, a lo mejor ideológicamente también simpatizaba, sí, pero identificó un nicho de mercado y supo explotarlo de una manera muy, muy, muy eficaz. Pero siempre estamos hablando del Corman, empresario, que es quizá lo que la gente se sorprenda. Como hemos dicho, un tipo casi inglés, de exquisitos modales, que nunca levantaba la voz, siempre estaba tranquilo. Y que, curiosamente, ese personaje enganchó más con la gente más furiosa de los Estados Unidos, más que otros cualquiera, prácticamente sin hacer ruido, ¿no? Que es algo que puede sorprender mucho. Y además, las películas de Corman han llegado a ser franquicias, ¿no? Sí, aparte de franquicias multimedia. Podemos hablar de Fast and the Furious, que ahora mismo no sé por cuántas partes la quinta, va. Y creo que la sexta van a hacerla. La sexta, ya es un formato, como diría yo, muy preestablecido de película. Es un spin-off o es un remake de una película de Corman. La pequeña tienda de los horrores, que en cierta manera protagonizó un gran parte del revival de las comedias y de los musicales. Es una película de Roger Corman. Gran Theft Auto, quien no ha jugado al videojuego Gran Theft Auto, que posiblemente solo coja el título y sea una expresión hecha norteamericana, pero ahí está, o Death Ray 2000, ¿no? Realmente Corman está muy presente en la cultura popular y hizo obras muy, yo creo que tienen cierta relevancia y que luego en el futuro han tenido pues cierta trascendencia, y yo creo que eso es algo ineludible, y creo que hay que decir que esto tiene bastante mérito. Y hay que reivindicarlo, porque bueno, ahora hablaremos de un montón de cosas, pero que este programa sirva de reivindicación. Yo creo que Estados Unidos un poco ha ocultado la figura de Corman. Obviamente nunca se le han dado premios, se le dio el Oscar de la Academia un poco de tapadillo, un poco como para lavar la mala imagen, pero en realidad Corman es alguien que ha creado la industria del cine norteamericano y la cultura popular de la cultura popular norteamericana. Ha sido una de las figuras claves, como tú has dicho. Fast and the Furious, el cine de terror, la conexión con los jóvenes, la introducción de sexo y violencia, que luego ha influido tanto en Tarantino. Pues todo eso ha sido prácticamente Roger Corman una de las claves, ¿no? Y a todo esto llegamos a Corman reivindicarlo como autor, ¿no? Es complicado decir Corman como autor, porque Corman no es solo el autor de las películas que dirigía, prácticamente era el director de las películas que producía, ¿no? Por mucho que estuviera detrás Scorsese o Ron Howard, prácticamente eran películas de Roger Corman, aunque no pusiera directed by Roger Corman. Pero de todas las películas que recordamos de Corman, que hay absolutamente grandiosas, otras mediocres, hay una especial, ¿no?
dice que es la única con la que perdió dinero y que tiene y que a eso le encantó. A ver, es un como a veces él dice que es un hermoso fracaso económico, como es The Intruder con William Shatner, que fue una película realmente que impactó muchísimo, aunque perdió dinero. Fue una película que provocó gran polvareda, ya no solo cuando se estrenó, sino en su rodaje, ¿no? Porque era una película con gran carga social. Sí, ahí podemos verla desde dos puntos de vista. Por un lado podemos verla como una película que tiene un discurso social y que intenta... bueno, pues sí es verdad que Corman había conectado muy bien con el público norteamericano, pero... Aunque luego podemos hablar del subtexto de sus películas si queréis, pero porque él se reía mucho de ciertas interpretaciones que hacían de sus películas, ¿no? Por ejemplo, él ponía una explosión nuclear y un cangrejo y la gente decía que era pues el sentimiento de culpabilidad de los norteamericanos al haber tirado 2 bombas en Japón, ¿no? Y él se reía de esas cosas y la verdad es que le daba un poco igual. Pero sí que decide hacer un poco un comentario sobre la sociedad americana. Estamos hablando de los años 60, donde había un conflicto con el tema de los derechos civiles de los estados del sur, con las minorías, no precisamente, con la población de color o negra en Estados Unidos. Y entonces él pues fue valiente porque se mojó de lleno con una película compleja que yo no he visto y que bueno, narra la historia de una persona que viaja a un estado del sur y se ve envuelto es una especie de cizañero que intenta conseguir que se recrudezcan las relaciones entre blancos y negros a través de insidias. Y bueno, es una película que parece curiosa, pero bueno, también podemos verla como una película que a lo mejor Roger Corman quería buscar el reconocimiento de la crítica, porque todos al final, yo creo que hasta el más serie Z o el autor más explotador, a lo mejor en su corazoncito a veces alberga pues que la crítica le reconozca, ¿no? Y bueno, luego veremos como que su faceta de distribuidor es algo que conseguirá Roger Corman, más adelante lo veremos, ¿no? Pero entonces sí que podemos ver si o fue una mezcla de los dos, si fue que quiso hacer un comentario social, si fue una película que quería denunciar un poco la situación en Estados Unidos, o bien que pues tuvo una debilidad de querer ganarse el reconocimiento con una película seria, con un discurso político articulado, coherente. Pero lo que está claro es que fue una lección tremenda para él, porque fracasó, como tú dices, un bello fracaso, fue un hermoso vencido como Leonard Cohen, y entonces él ya nunca más volverá a dar ese paso en falso. Pues sí, tú has hecho una cosa muy interesante, que es que incluso el cine de guerrilla quiere que le reconozcan la crítica. Y al revés, ¿no? Los que tienen muy buena crítica, los que tienen mucha taquilla, decías que hasta el cine de guerrilla pues quiere ser aprobado por la crítica, ¿no? Y también le gusta tener premios, ¿no? Incluso a los directores de películas más marginales le gustaría recibir un Oscar. Al final todo el mundo quiere todo, ¿no? Y seguramente Corman, que sigue entre nosotros, sigue rodando películas, quizás la espina que no ha tenido. Él ha ganado dinero, ha podido hacer las películas que ha querido, pero quizá ha tenido cierta marginación de parte de un sector de la industria, de definirlo como el creador del cine de guerrilla, y ya está, y no fijarse en sus películas, que son algunas realmente fantásticas. Pero bueno, como tú decías, The Intruder, que es del 62, con William Shatner. Ya él vio a William Shatner, que luego sería el Captain Kirk de Star Trek, o sea que fíjate, ya empezaba a descubrir a estrellas. Pero es del 62 y el 60 es una época tremenda para Corman, ¿no? Es increíble la cantidad de películas que rueda, ¿no? Y sobre todo la cantidad de películas de lo que vamos a decir que de la época del Edgar Allan Poe. Él se fija en Poe y comienza a producir un montón de películas de protagonista Vincent Price sobre la obra de Edgar Allan Poe. Y ahí tenemos La caída de la casa Usher, que es la primera, El cuervo, El terror, El péndulo de la muerte, La tumba ligeia y especialmente La máscara de la muerte roja, que para mí es la obra maestra de Roger Corman, ¿no? Sí, ya. O sea, fíjate, perdón, ya te dejo, como el cine de guerrilla, el cine cutre, se fija en alguien como alguien tan importante de la literatura como Poe y lo eleva a unos niveles tremendos, son niveles populares. Sí, ahí también existe la perspectiva un poco de por qué Corman elige a Poe, seguramente porque no tenía que pagar derechos, ¿no? Claro. Entonces, como son clásicos de la literatura que ya han prescrito, por así decirlo, los derechos, pues él la verdad es que pues
realiza una saga de películas que yo creo que son las más reconocibles por estética y bueno, puede que sean las más interesantes. Aquí en España, aparte, recuerdo perfectamente que en los años 80 hicieron un ciclo que lo ponían los domingos. Tremendo. Y fue la gran introducción para muchos de la gran introducción para muchos de Roger Corman, ¿no? Porque, claro, Roger Corman hizo un tipo de cine que se veía, como hemos dicho, en salas de doble sesión, en autocines, pero claro, cuando ese tipo de distribución desaparece, pues Roger Corman también, entonces era complicado acceder, ¿no? Entonces, bueno, él fue también campeón de videoclubs, de este tipo de distribución un poco más paralela. Pero bueno, para mucha gente aquel ciclo de las películas de Roger Corman recuerdo en la televisión española fue un poco nuestra introducción. Y yo creo que aparte él consiguió también cierta respetabilidad, ¿no? Es como las películas más respetables. Esa ambientación gótica muy bien lograda. Esos colores. Cuenta con actores. Sí, tiene un estilo muy muy particular y cuenta con actores como Vincent Price o Peter Lorre y bueno, unos textos realmente magistrales. Y sí, posiblemente yo creo que Poe, la saga de las películas de Poe puede ser la cima de mayor aceptación que Roger Corman obtuvo. Sí, quedamos, pues, como he dicho, esa máscara de muerte roja, esos utilización estética es todo menos cutre. Lo digo porque cuando se confunde a Roger Corman con un cine barato, que lo era, pero un cine cutre, mal hecho, siempre hay que ir a las de Poe, especialmente a esa máscara de muerte roja, donde precisamente la utilización de colores tan fantástica que hace es una película estéticamente bellísima y siniestra a la vez, ¿no? Y esas películas de Poe son fantásticas, como tú dices. No, y ya han envejecido muy bien, porque a día de hoy hasta una muy buena producción de los años 50 o 60, que tampoco la sabía porque las majors no le prestaban atención a la ciencia ficción, ha envejecido fatal, ¿no? En cambio, estas películas, pues el paso del tiempo les ha hecho ese ambiente decadente que era el leitmotiv de toda la obra de Poe, ¿no? Esas familias que estaban ya pues en plena decadencia, pues este envejecimiento de la película pues ha reforzado ese mensaje. Pero y con Poe podemos fijarnos en su nivel de producción, ¿no? Cash Auser es del 60, Péndula Muerte del 62, El Cuervo del 63, El Terror del 63, La Tumba de Ligeia del 64, La Máscara de la Muerte Roja del 64. O sea, son prácticamente 2 películas al año y es acabar una y rodar otra. Quizá por eso, porque fueran de Poe también, él podía aprovechar decorados, actores y ambientación un poco, y lugares comunes un poco. Sí, yo creo que eran películas mucho más fáciles de producir que, por ejemplo, una invasión extraterrestre, ¿no? Destruyendo el Capitolio. Claro, eso era mucho más difícil de producir que simplemente reciclar los clásicos escenarios del terror gótico de toda la vida norteamericano, o gente como Poe. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que aquí el estilo de Corman liga muy bien con la ambientación y encima, insisto, yo creo que el paso del tiempo las ha hecho envejecer muy bien. Y antes de dejar la época Poe, hay que decir que hay una película donde se ve muy bien el estilo Corman, que es el terror, que es cuando han acabado El Cuervo, les queda un fin de semana y resulta que todavía tienen alquilado el castillo donde están rodando, entonces dicen, vamos a hacer otra película, en 2 o 3 días se hacen el terror, ¿no? Con Jack Nicholson, que es una película pues que es una mezcolanza de Poe y de lo que se le está ocurriendo, una película muy curiosa, es la más cutre quizá de la época Poe, también hay que decirlo, la que se le nota más defectos, pero una película muy simpática. Y que a día de hoy nadie sabe de qué va. Y que nadie sabe de qué va, y que es una película que ahora no recuerdo, pero creo que a la Limón la dirigen Corman, Nicholson dirige un poco, creo que Coppola, que pasa por ahí, dirige un trozo, está rodada a trozos, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco el estilo Corman. Nos quedan 2 días para un castillo, no vamos a perderlos, pues vamos a hacer otra película entera, ¿no? Sí, ahí yo creo que El Terror es una película que además se puede ver en España. Yo la he tenido en VHS, la recuerdo haberla visto en VHS. Y es una película totalmente que hace honor a la palabra demencial. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y es un poco estas películas que te hacen plantearte a veces si el estilo Corman, pues sí que era todos simpatizamos, también es capaz de generar grandes monstruos
y no de precisamente en la pantalla, sino como producto, ¿no? Grandes monstruos de celuloide, ¿no? Que imagino que la gente que pagó por ver ese día, por ver esa película, pues no, a lo mejor estuvieron satisfechos, ¿no? Pero también, claro, el estilo Corman muchas veces forzaba mucho la creatividad, y bueno, a veces creo que se idealiza mucho este cine de serie B, ¿no? Y a veces pues se producen subproductos que, bueno, podemos verlos con simpatía, pero que realmente son películas muy muy mediocres que acaban generándose. Pero bueno, es normal, un señor que tiene este estilo de producción o esta productividad, pues es normal que haga cosas que no estén muchas veces a la altura. Aunque aquí defendemos a Corman, también hay que decir que mucha gente piensa, por ejemplo, que el cine de guerrilla simplemente es no pagarle a la gente y poder hacer cine barato. Que es, hasta cierta manera, tiene cierta realidad, ¿no? O sea, Corman utilizaba lo que se llamaba exploitation, ¿no? Que es explotar a todo el mundo hasta el final y sacar todo, de un decorado o de una persona, sacarlo todo. Sí, y con una inversión mínima obtener el mayor rédito posible. Estamos hablando, cuando hablamos de cine de guerrilla, a veces tiene unas connotaciones como muy románticas de luchar contra las grandes productoras, luchar contra las grandes distribuidoras, pero muchas veces estamos hablando de eso, de aprovechar al máximo los recursos y de puro capitalismo, que es maximización absoluta de la inversión. Yo creo que Corman nunca ha negado que lo utiliza todo para ganar pasta. Tampoco ha negado que es un artista, solo hay que ver los títulos que hizo, lo de la distribución, que luego ahora hablaremos de ella, pero que lo hacía por ganar dinero, ¿no? Y que no quería perder dinero, nunca perdía dinero por eso, por explotar al máximo los recursos hasta llegar a veces a límites un poco inhumanos, ¿no? Sí, ahí para mí yo pero creo... bueno, también hay que decir que él por lo menos lo reconoce, ¿no? Sí, en los grandes estudios no se reconoce tanto. Y lo bonito, bueno, al final te planteas hay mucha gente que se queja de que, bueno, la gran distribución, y no solo a nivel cine, también a nivel musical o a nivel cómics o a nivel literario, ¿no? Que se queja de que existe una gran industria que no permite o impide que surja el talento, y luego hay personas que deciden, bueno, si esto es una realidad, existen estas megacorporaciones que se guían por principios casi macroeconómicos que son imposibles de discernir para un autor, pero hay gente como Corman que decide, bueno, pues yo voy a hacer películas. Pero claro, como y en el documental lo dice muy bien Jack Nicholson sobre el documental de Corman Wall, hay que entender el mundo del dinero para hacer cine. Tienes que tener, estamos hablando de una película que tiene que ser producida y una película que tiene que ser distribuida y promocionada. Entonces, si no tienes una mentalidad mercantil o emprendedora, no vas a poder triunfar, ¿no? Entonces, por así decirlo, a mí lo que me gusta de Corman es que, bueno, el control de calidad a veces no es el adecuado, pero es una persona que no deja de hacer cosas, ¿no? Y haciendo esas cosas, pues yo creo que está intentando primero darle oportunidad a mucha gente para que genere o dé rienda suelta a su talento, y por otro lado también está intentando, pues eso, lanzar o generar obras que se escapen un poco al control de la gran distribución, y de esa manera, porque lo fácil es quejarse y decir que no, es que yo no puedo hacer cómics o no puedo. Nosotros mismos estamos haciendo radio ahora, sí, y podríamos decir, no, es que no hacemos nada. Pues sí, este programa posiblemente esté más cerca de Corman que de Avatar, pero lo estamos haciendo, o ni siquiera está cerca de Corman. y nada, y preferimos hacerlo a hacer esta guerrilla para nuestra manera, con nuestros recursos, que no hacer nada. Entonces, para mí ese mensaje es importante. Corman hacía algo, ¿no? Y lo que tú dices es prueba y error, ¿no? Si haces muchas cosas, si haces mucho, tendrás que aceptar alguna vez, y eso es lo que hacía Corman. No parar y decir, bueno, y comerse la cabeza, esta película cómo ha sido, qué errores he cometido, o no he debido hacerlo, no sé cuánto. Bueno, la película ya está hecha. Con lo cual vamos a pasar a la siguiente película, no perdamos el tiempo, y a la siguiente. Es la creación máxima, ¿no? Todo con un espíritu mercantil, por supuesto, de ganar dinero, que no es claro, que la gente no vive de la nada, ¿no? Él quería vivir al margen de los grandes estudios, y para eso necesitaba ganar dinero, y por eso utilizó este tipo de cine. Pero nunca paró, y eso es fantástico. No se regodeaba mucho en su creación, ¿no? A veces yo echo de menos que las películas, entre que se promocionan los premios, no sé cuánto, al final tienes esa película en cartel o en la mente casi un año, ¿no? Y se estás esperando que vuelva a rodar otra vez, claro. Entonces un director roda muy poco, ¿no? Y en realidad Corman lo que hacía era siempre para adelante, y eso es algo
ambiente bastante... Y yo creo que también el manejar grandes presupuestos es algo que intimida bastante a la creatividad. Yo recuerdo hace unos años que se retrasó el disco de Coldplay y no sé si bajaron las acciones de Sony o no sé qué distribuidora o qué empresa que lleva la Coldplay, ¿no? Entonces yo pensaba, estos chicos que bueno, sí, son unos millonarios casados con actrices de Hollywood, pero al final yo digo, este señor cuando está componiendo una canción tiene que estar pensando en la gente que depende de que si la canción va a gustar o no. Es un poco, es una presión. En cambio, sin embargo, en el mundo de Corman, cuando te gastas, ¿sabes? Estamos hablando de presupuestos de 50 70 mil dólares, es mucho más fácil que fluya la creatividad. Y eso pasa también con un medio como es el cómic. ¿Qué medio más libre que el cómic? Porque claro, una película dependes del trabajo de... Pues, los créditos de un cómic, sabéis cuáles son, ¿no? 3. Está el guionista, el dibujante, el rotulador. La película más infame que podáis ver en Antena 3, mirar toda la gente que trabaja, ¿no? Entonces, con Corman yo creo que mucha gente, y por eso dio rienda suelta a tanto talento, y luego veremos la escuela de Corman, porque la gente también se sintió muy libre, no tenía unas ataduras y al final podía expresarse o podía demostrar sus habilidades de una manera más relajada. Sin duda una de las cosas más importantes de Roger Corman, aparte de su carrera como productor y director, fue la escuela de talentos que dio al mundo del cine. Y para eso antes hay que ir a la frase de Ron Howard, que dirigió para él una película, creo que Grand Theft Auto precisamente, creo que solo fue una, no sé si estoy metiendo la pata, pero dirigió para él y dice que Corman le dijo una frase, para mí una frase impresionante. Si quieres contarla tú. Sí, él dijo que si hacía una película, aunque solo fuera una bajo sus términos, nunca tendría que volver a hacer otra con él. Y eso fue para él el mayor aliciente para hacer esa película. En realidad, ¿Corman qué era? Corman era un máster donde te pagaban. A lo mejor te pagaban poco y donde te explotaban a lo máximo, incluso a veces te pagaban tarde, pero no deja de ser una escuela de aprendizaje. Y eso lo vio bien Corman, ¿no? Dijo, voy a contar con gente joven para que aprendamos juntos, hagamos una película. Y luego seguramente si tienen talento los perderé y se irán a hacer grandes películas, pero juntos vamos a hacer una película. Eso fue una maravilla, pero no solo directores y actores, que ahora iremos hablando de todos, ¿no? Sí, la Universidad Corman. Uh-huh. Por ejemplo, es que es imposible casi ver la lista, por ejemplo, de directores que tuvo. Por ejemplo, a Ron Howard le produjo Grand Theft Auto en el 77, a Scorsese Oscar Bertha en el 72. Lo de Coppola es increíble, en realidad. Con Coppola creo que no dirigió ninguna película directamente, pero es que Coppola simplemente estaba por ahí, era un chico para todos, ¿no? Codirigió El Palacio de los Espíritus. Creo que está en la producción de Dementia 13, que es así, que es una película puramente Corman, una maravilla de película de terror. Estaba en el sonido de Rivales pero Amigos, ayudaba en el terror, por ejemplo, como hemos dicho antes. Luego, por ejemplo, estaba Jonathan Demme, con el que dirigió La Cárcel Caliente, que está dentro del subgénero, que también hablaremos de los 70, cuando entra los subgéneros de Woman in Prison, de mujeres en prisiones. Joe Dante, como no, con Piranha. Peter Bogdanovich, que le dirigió Le Ronda Suerte, Targets, que es una maravilla. Y luego, pues, tuvo un escritor maravilloso como Richard Matheson, como guionista en algunas películas de Poe, como El Péndulo de la Muerte. O sea, fíjate. Y por no hablar de actores, por ejemplo, luego está películas como Los Ángeles del Infierno, que tiene a Peter Fonda, que por primera vez actuaba, y que bueno, cualquiera que tenga cierta familiaridad con la música podrá ver que el famoso sample de Primal Scream de Screamadelica realmente es unas frases de Peter Fonda, es un sample de la película de Peter Fonda, ¿no? Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.
Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, I said, I'm gonna get deep down, woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Away, baby, let's go. Y bueno, realmente Los Ángeles del Infierno fue una película que tuvo mucho éxito a nivel popular, Sí. pero que luego desencadenaría el fenómeno, tremendo fenómeno que fue en la película Easy Rider, Sí. con Peter Fonda, que salía de nuevo Jack Nicholson, y que realmente es una película de Roger Corman hecha, de hecho, bueno, él estuvo medio implicado en la producción, Estuvo pero al final implicado. lo apartaron. Lo apartaron y al final no ganó muchísimo dinero porque Easy Rider dio contenedores de dinero, pero en realidad Easy Rider no deja de ser una especie de continuación de Los Ángeles del Infierno que se había hecho antes, Sí, con lo cual es es prácticamente como una película de Corman. un remake con cierta coartada intelectual. Hay mucha más. Es una película que sí quizá apunta un poco a, bueno, sale Dennis Hopper también, son unos papeles muy verdaderamente magníficos, y también tiene a lo mejor una relevancia social que a lo mejor no tenía tanto Los Ángeles del Infierno. Pues estamos hablando de Easy Rider, que fue un fenómeno que hoy en día no somos capaces de entender, pero que fue un fenómeno tremendo, que no sé si ganó hasta Cannes, ¿no? Sí, bueno, creo que no sé si tuvo algún premio o por lo menos estuvo ahí y ahí su fama, ¿no? Pero fue un fenómeno, como hemos dicho, Easy Rider y la canción y todo el mundo recuerda Easy Rider, pero hay que recordar que esto ya existía con Los Ángeles del Infierno en el 67 creo que es, y luego con The Trip, que es una película sobre el LSD al año siguiente, con lo cual Corman ya había puesto la semilla y lo que hacían algunos era simplemente recogerlo y hacer otra película, pero en realidad Corman ya había creado lo de los motoristas en los 60, el LSD, la droga, la libertad. Que tampoco tenía ningún tipo de... A ver, no, simplemente era recoger lo que estaba ocurriendo en la sociedad norteamericana, ¿no? Claro, es lo que te decía, es lo que hemos dicho muchas veces, no es que Corman sea un hippie y dice, quiero hacer una película sobre libertad, realmente a Corman le interesaría más bien poco, o más que no interesarle, él no era así. Como hemos dicho, era una especie de medio dandy de como Dallas de Oxford, ¿no? Pero él veía qué es lo que estaba pasando en la sociedad. ¿Y qué estaba pasando en la sociedad? La gente que iba al cine. Pues voy a hacer una película para ellos. Esa mentalidad de conectar con el público, que es algo que sí que han perdido las mayors, yo creo, mucha de conexión con la gente joven. Por mucho que digan, en realidad solo manufacturan películas iguales. Lo tenía Corman. Esa conexión con la gente. Sí, y aparte era una época en la que nadie lo estaba haciendo, entonces él tenía ahí como gran potencial, ¿no? Hoy en día pues sí que yo creo que ya las necesidades en muchos aspectos de ¿cómo se diría yo? de estímulos para los adolescentes está muy cubierta. Hay videoconsolas, hay música, hay todo tipo de inventos, ¿no? Pero en aquella época no, y realmente él supo pues llenar ese vacío de manera bastante curiosa. Antes de acabar este repaso de directores y actores, hay que nombrar obviamente a Jack Nicholson, que es clave en su carrera. Roger Corman le dio un montón de oportunidades, aunque Jack Nicholson dice que solo salía en las películas malas. Y bueno, estuvo, por ejemplo, en La Pequeña Tienda de los Horrores, era el que iba al dentista y le encantaba que le proporcionaran dolor, The Trip, Forajidos Salvajes, Grita Asesino, El Cuerpo, El Terror. Bueno, obviamente, además Nicholson en el documental que hemos nombrado, que se llama Corman's World, llora al recordar a Corman, obviamente, o al hablar de Corman. Dicen que son los mejores efectos especiales que ha habido jamás asociados a Corman. Porque obviamente Nicholson está entre nosotros y es la superestrella porque
pues que alguien como Roger Corman le dio la oportunidad, aunque como dice Nicholson, fuera solo en las películas malas, ¿no? Antes de pasar por su papel de distribuidor, porque hay que hablar de eso, yo creo que deberíamos engancharlo con una cosa de antes, que es la llegada de los 70, que es la llegada del amor libre. La censura se relaja y entonces él ve que hay oportunidad para sacar películas para que pueda ver la gente. Me refiero a la unión de violencia y sexo, ¿no? La llamada exploitation, que tanto le gusta a Tarantino, por ejemplo, y que tan importante fue, o sea, hacer películas muy baratas con mujeres de grandes pechos, con grandes dosis de violencia y de acción, para que la gente pudiera verlo, ¿no? Y ahí Corman sacó muchísimo dinero, ¿no? Obviamente ese cine estaba hecho para Roger Corman. Él, bueno, evidentemente va evolucionando con los tiempos y sí, ahí hubo un potencial que él supo explotar de manera... No es el tipo de películas que más se recuerdan de Corman, pero no, obviamente no creo que no, tampoco él ya era más productor, no firma tanto las películas, y obviamente cuando hablamos de Corman recordamos, como he dicho, las de Poe, incluso antes, pero su labor de producción en esas películas de exploitation fue clave, ¿no? Y recordamos a Pangrier en esas películas, o como he dicho, en las películas de Woman in Prison. ¿Y cómo va evolucionando? Porque es curioso, ¿no? Yo creo que ahora ha habido un revival de Corman, y no porque se hayan recuperado sus películas antiguas, sino porque el canal Sci-Fi pues está sacando estas locuras de Super Croc versus Dino tal, que son carne de trash entre amigos totalmente, o sea, son películas ya para ser disfrutadas directamente de una manera, yo creo que irónica, ¿no? Son como celebraciones de no sé muy bien qué, pero que su utilidad, por lo menos en Europa o en Estados Unidos, está yendo pues por ahí, ¿no? Son como grandes fiestas del disparate, ¿no? Aunque yo pienso que el canal Sci-Fi, estas cosas, aparte de hacerlas pues por cierto espíritu festivo, es probable que en países del tercer mundo o en otro tipo de mercados estas películas se distribuyan de manera muy exitosa, porque no hay que olvidar que vivimos en un mundo global, ¿no? Y yo creo que este tipo de películas, bueno, como está haciendo ahora, también me gustaría luego hablar un poco de Asylum, que es ya la explotación llevada al último extremo, y se ha podido ver hasta hace poco con The Age of Hobbits. Sabéis que Asylum es una productora que se dedica a copiar cualquier estreno, ¿no? Y de hecho, como muchos de los estrenos de día de hoy están hechos basados en obras que los derechos a lo mejor han prescrito o no tienen los derechos exclusivos, pues claro, porque en el caso de Tolkien, ellos han sacado su propio remake. En La Guerra de los Mundos de Spielberg, ellos sacaron su propio remake. En Invasión, basada en la invasión de los ultracuerpos, ellos sacaron su propio remake de manera legítima, porque es que simplemente lo que pasa es que ellos lo lanzan directamente a vídeo. Y bueno, estoy convencido de que en muchos países del tercer mundo o de otros mercados secundarios, esas películas se consumen como si fueran las verdaderas, porque no existe ese control de calidad. Entonces me parece gracioso que yo creo que Corman, a lo mejor en Europa se ha convertido, me gustaría investigarlo, se ha convertido en un guiño irónico, pero a lo mejor sigue teniendo fans y gente que consume sus películas con avidez en ignotas repúblicas de Kazajistán o en países de Asia, ¿no? Yo creo que sigue vivo, ¿no?, este espíritu de explotación o de simple entretenimiento. Pero sobre todo esas películas de los 70 o de las monster movies, mientras aquí ya nos hacemos mucho los dignos y nos quedamos, como hemos dicho, con las de Poe o de Intruder, nos gusta decir, sí, Corman hacía películas eso de Poe, hizo esta película con William Shatner y luego hizo otras cosas, mientras que las otras películas, las de monstruos o estas de los 70, son realmente apreciadas seguramente en otros sitios, ¿no? Y también hay que tener, no sé, quizá tiene mérito hacer muchas películas de ese tipo que hacer una grande, ¿no? Tener esa capacidad de control es realmente sorprendente, ¿no? Incluso hacer ese mejunje y saber todo dónde va a cada sitio es algo muy meritorio en Corman, ¿no? En Corman, en hacer muchas películas, ¿no?, de ese tipo y poder sacar dinero. Sí, él saca dinero porque realmente pegársela es complicado, porque con lo que gastaba y lo que invertía. Pero bueno, yo creo que al final yo soy de las personas que pienso que si tiene que existir o no Corman, evidentemente soy partidario de que gente como Corman debe existir y ese cine debe existir. Y bueno, luego también es que Corman no está solo. Hemos hablado antes de Ed Wood,
que realmente estuvo allí, aunque yo creo que, como digo, era muchísimo peor empresario. Sí. Yo creo que Ed Wood no ganó nunca dinero con una película y encima las hizo muy malas. Pero bueno, son divertidas y ahora mismo se perciben de una manera, pues eso, irónica. Luego está, por ejemplo, Joyce Kaufman, al cual en Twitter yo le pregunté lo sé. si se sentía identificado con la figura de Roger Corman y dijo que no, porque que sí o no, la respuesta la recuerdo literalmente, pero que Corman, la diferencia con él es que había hecho películas de mucho mayor éxito que él, ¿no? Joyce Kaufman con la saga de Troma, pues sí, forma parte un poco de esa cultura de serie B, pero nunca, también porque creo que, bueno, él llegó a una época en que ya no existía esa sala de distribución, existían los videoclubs y, bueno, pues él ha podido encontrar el recorrido que ha tenido. Corman estaba en una época donde era más sencillo, ¿no? Sí, también, por cierto, Troma se merece un video rodando, por supuesto. Yo creo que también Corman tenía esa labor de artista que a veces lo soltaba. En las entrevistas que suelta siempre, hay que ganar dinero, soy productor, tal. Pero siempre te acaba soltando de que su mentalidad de artista, ¿no? De querer hacer algo más, de querer hacer algo importante. Seguramente ya no podrá hacer nada importante. De cómo hizo las películas de Poe, de cuando hizo las películas de Poe se cansó y hizo otra cosa. Esa labor de artista que no sé si la Troma lo tiene. La Troma son muy divertidos, muy gamberros y muy destroyer, pero quizá esa labor de arte o de arte como lo conocemos quizá no la tenga Joyce Kaufman, ¿no? Y además yo creo que él mismo lo ha admitido al decirlo así. Y otra figura equivalente que a lo mejor puede pasar más desapercibida, pero para mí es muy importante y a lo mejor es un productor que no tiene la relevancia que pueda despertar Roger Corman, es Robert Shea de New Line, que es un productor que, bueno, películas como Elm Street, pues quizás no barajó los presupuestos ridículos de Roger Corman, pero sí que es una productora que, bueno, luego al final ha sido absorbida por unas majors, pero que, bueno, tiene un saber, películas muy importantes que van desde, pues eso, toda la saga de Elm Street, que, bueno, si alguien tiene curiosidad por ver el documental Never Sleep Again, ahí se puede ver un poco cómo hacían las películas, ¿no? La primera la hace Wes Craven y luego empiezan a sacar productos. Y no deja de ser algo Corman, ¿no? Cada parte de Elm Street la dirigía un director prometedor, ¿no? Sí. Era como darle, bueno, tienes promesa. Sí, Renny Harlin aparece por ahí, luego también Johnny McLaughlin, no recuerdo ahora mismo cuáles serían, pero vamos, él y bueno, luego la productora ya va evolucionando hasta verse implicadas en cosas como nada más nada menos que El Señor de los Anillos. Que él tuvo la idea, Robert Shea, de convertirla en una trilogía, rodarla a la vez, que fue algo realmente revolucionario y que lo que tenía que habernos costado 2 entradas al cine o una, nos costó 3 y ahora en El Hobbit pues lo han llevado ya al extremo, o sea que estamos hablando de gente que tiene muy clara ese concepto de empresarial de las empresas, del cine, y que, bueno, reabre el debate que siempre ha existido de industria, arte y cine. Que la gente traga con ello, ¿no? Por ejemplo, me ha sorprendido que El Hobbit incluso tenga éxito, porque en realidad El Hobbit, como eso merece otro programa, que es un libro en realidad bastante pequeño, ¿no? O normal, y de él sacas 3 películas de 3 horas y tiene algo de timo, no deja de ser, o algo de fullero, ¿no? Y la gente va. O sea, hay que tener mucha mentalidad industrial para pensar, la gente va a comulgar con esto, ¿no? Sí, porque al final hay un punto que, bueno, las coherencias de las líneas argumentales dan lo que dan de sí, y la industria, sí, es que pasa sobre todo con las series, ¿no? Que cuántas temporadas tiene que durar una serie. Pues el sentido común te dice una cosa, pero al final una temporada más son $20 millones más de facturación o 200, y bueno, al final pues las líneas argumentales se van estirando hasta lo que puedan, y aquí ha pasado con El Hobbit y va a pasar con Star Wars y va a pasar con todas las grandes franquicias donde bueno, the show must go on. Pues lo que decíamos, hay herederos de Corman, aunque lo que pasa es que los herederos de Corman ahora tienen más dinero y lo tienen más fácil, ¿no? Sí, aquí en España también tenemos que hablar de Jess Franco, ¿no? Que tú conoces bien y... Sí, bueno, sería nuestro Corman, o sea, un director más barato, siempre que ha dirigido pequeñas producciones, algunas muy cutres, ¿no? Y ese sí que no ha parado, ha seguido dirigiendo hasta hace poco. Y es como nuestro Corman, ya ese más director, y ese sí más el Corman de los 70 a saco, ¿no? O sea, sexo y violencia a tope y hecho con un estilo muy barato, ¿no? Y bueno, nos habíamos quedado en los 70, y yo pienso que también hay que hablar un poco del ocaso de Roger Corman con
con la irrupción de posiblemente, yo creo que la figura de Spielberg y Lucas, ¿no? Que en cierta manera son los que recogen el testigo de ese cine de acción o de ciencia ficción o de entretenimiento que nunca le había prestado atención las majors, y de repente deciden que van a hacer el cine que hacían Roger Corman, pero vamos a hacerlo bien, y invirtiendo una cantidad de dinero. Por ejemplo, nadie ha visto merchandising, o yo nunca he visto merchandising de una película de Roger Corman. Bueno, Star Wars, de que vamos a hablar, ¿no? Pero ahí, sobre todo en el documental, también lo comentan cuando se inquieta mucho Roger Corman cuando ve aparecer Tiburón, que hay más Corman que una película como Tiburón, ¿no? Que es un monstruo que se dedica a devorar a humanos, ¿no? Y la primera escena de Tiburón pues es puro Corman, ¿no? Entonces él ve como ese, de repente, el ojo de Sauron el ojo de Sauron de la gran producción cinematográfica se ha dado cuenta de que hay un gran potencial comercial en contar las historias que los adolescentes siempre han querido consumir, en cine, en cómics o en libros o en cine, que posiblemente ya está maduro los efectos especiales para dar ese salto. Y yo creo que ahí empieza el gran ocaso de Corman, ¿no? Cuando la gran producción, la gran industria se da cuenta de que existe un mercado, existen los medios para atacarlo, y encima existe una maquinaria promocional que, sobre todo en Star Wars, que es un caso de libro, va a desencadenar pues eso, su ocaso, porque va a haber gente que haga películas mucho mejor que él, con mucho más dinero, y encima, si tenemos en cuenta que el canal de distribución que él atacaba, que eran los cines más marginales, más secundarios, o los autocines, está en declive, pues él ya eso marca un poco su declive, que luego, bueno, Sci-Fi Channel le ha vuelto a dar un revival. Y no hay que olvidar que, aunque acepta ese desafío, esa derrota de las grandes industrias, y luego crea una película como Piraña, sí, que podría ser la versión cutre Tiburón, y que hoy es un super clásico de Joe Dante. Sí, o Los Siete Magníficos del Espacio, que sería como la respuesta a Tiburón y Star Wars. Entonces lo que hay que explicar es que Corman, después de haber creado ese tipo de cine, ve que ese tipo de cine lo legaliza un poco las grandes industrias, ¿no? Lo hace pasar por una especie de tamiz de ahora lo vamos a hacer bien, como tú has dicho, ¿no? Star Wars no solo tiene éxito, no solo hay colas, es que también es nominada al Oscar, igual que al Tiburón, ¿no? O sea, esos premios que no se le han dado a Corman se los dan de repente a las grandes industrias. Entonces Corman, claro, se queda diciendo, ¿qué pasa si yo fui quien cree esto? Lo que pasa es que eso está hecho pero con más dinero. Yo la gran pregunta que tengo es, ¿por qué Corman por qué no da el salto a dirigir con alguna película o una major y con alguna película de gran presupuesto? Porque yo creo que podría haberlo hecho, pero es muy curioso como todo el mundo que pasa por su escuela lo utiliza de lanzadera y acaba ingresando en la industria, ¿no? Y él no, él siempre se mantiene al margen desde aquel encontronazo en los años 50 con la Fox. Jamás decide, y me parece raro que no quiera hacer una película, aunque sea simplemente como director. No sé si se lo hubieran propuesto, no estoy del todo seguro. Supongo que no hubieran habido adaptación ninguna, ¿no? No hubiera habido feeling. Él querría haber hecho las cosas de una manera y no lo hubieran dejado, ¿no? Simplemente. Y yo creo que al final uno donde es feliz realmente, aparte de ganar dinero, como Corman, es haciendo lo que a uno le da gana. Yo creo que Corman está feliz con su estilo, ¿no? Con proyectos bajo su control. Él, imagino que no se veía ya teniendo sí. que hablar con un departamento de marketing, ¿no? Claro, hablando con el departamento diciendo, esto hay que cumplir estos plazos, y a lo mejor los plazos los había cumplido hace tiempo. Rodar muy rápido como Corman. En Estados Unidos también las producciones hay mucho rollo, van muy muy despacio, ¿no? Y Corman seguramente querría ir más rápido, ¿no? Entonces yo creo que pues bueno, no se adaptaría, ¿no? Al sistema de los grandes estudios, nunca se hubiera adaptado. Y no tendría nunca la tentación, imagino que le daba un poco igual. Supongo que siempre que él se sentiría frustrado, sobre todo en lo que hemos dicho de los 70. Él cuando ve Star Wars y ve que hay colas y colas y colas de gente que quiere entrar a ver, ve los muñequitos, ve sobre todo que se legitima ese tipo de cine, que ese tipo de cine entra en los premios de la Academia, pues yo creo que eso al ego le afectaría muchísimo. Sí, yo también creo que también es un hombre, hemos hablado que es una persona inteligente, y yo creo que también se da cuenta que su tiempo pues había pasado, y él llevaba
pues casi 30 años o 20 y tantos años haciendo películas y bueno, pues también yo creo que entiende que el mundo ha cambiado y quizá ya no sea el medium de esa cultura adolescente que él tantas satisfacciones le dio. Antes de ya casi hablar de lo que es el final de Corman, que en realidad no tiene final porque él nunca ha acabado, hay que decir, del Corman artista, a lo mejor no se pudo reflejar en algunas películas que dirigió o en muchas, pero sí como distribuidor, ¿no? Él en los 70 entendió que había un cine europeo muy interesante de traer a Estados Unidos y se dedicó con la New World a traer películas de Bergman, de Fellini, de Truffaut a Estados Unidos y tener un éxito tremendo. Sí, y eso también era mentalidad, no solo la cuestión de me gusta el cine europeo y lo traigo, ¿no? Mentalidad de que los tiempos estaban cambiando y el espectador norteamericano querría ver otras cosas. Yo soy un poco más cínico y aquí demuestra la gran habilidad de Corman de saber hacer dinero con la alta y la baja cultura, que es un señor implacable. No. Es lo que te digo. En esa época de los 70 había mucha burguesía, digamos, ¿no? Que gustaba de ir a ver el cine, el circuito europeo, ¿no? Hay que decir que esa época es grande porque están las películas de Bergman, tienen nominaciones a los Oscars, él ganaría Oscars por película extranjera, que es su única relación con los Oscars a través de las películas de Bergman. Y él entendió un poco eso, o sea, eso tiene mucho mérito, aparte de que nos quedamos, de que el rey de la serie B, el cine de guerrilla, resulta que traía películas de Estados Unidos de directores prestigiosos europeos. Eso está bien, pero tiene un trasfondo de negocio que también me parece fantástico, ¿no? Entender que la sociedad norteamericana está cambiando y pide un poco mirar fuera de sí mismo, ¿no? Y eso es de una habilidad tremenda. Y decir que Corman pues nada, sigue vivo y sigue trabajando y sigue produciendo. Ahora sí que las películas son de casi serie Z, son de baja, digamos, calidad, pero que sigue trabajando. Yo creo que trabajará hasta el final de sus días. Estuvo en Sitges creo que hace un par de años. La verdad es que el tío estaba fantástico. Vino con su mujer, con Julie Corman, contestó un montón de preguntas y estuvo fantástico. Y sí, ya sabes, sigue trabajando. Lo que pasa es que sus películas sí que son serie B, 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 C, D y vamos, son de muy bajo presupuesto. Y Pablo, te quería preguntar, ¿qué tipo de fascinación tenemos con el cine de bajo presupuesto, el serie B, de los 70, la exploitation? ¿Por qué esa fascinación? ¿Será algo más de que venga Tarantino y le guste y lo haya rehecho con películas fantásticas? ¿No? Viene quizás de algo de libertad, ¿no? De la falta de corsés que tiene ese cine. Sí, yo creo que ahí tiene que haber mucho... a ver, hay una especie de espectador irónico que yo creo que siempre ha estado ahí, pero que a lo mejor con el cine de Tarantino cobra más preponderancia, ¿no? Que es ese espectador que parece que las películas, pues esas típicas frases que siempre todos hemos dicho, es muy mala pero te ríes, o es tan mala que es buena. Y este tipo de ver el cine, ¿no? De una manera un poco irónica, con cierta distancia y que bueno, es una forma divertida de entender este tipo de películas, ¿no? Que a veces pues yo creo que puede abre ciertas cuestiones, ¿no? de como espectador, ¿no? Pero sí que a mí me llama mucho la atención como que una película, si es muy mala pero es de serie B, como que tiene salvoconducto, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya va a ser vista con otros ojos. Y sí, es en cierto modo es una cierta simpatía ante un producto que no tiene ambiciones y entonces como que se le tolera más que a una película que pueda ser pues más pretenciosa o igual de nefasta, ¿no? Pero que tenga otro planteamiento un poco más mainstream, por así decirlo, ¿no? Pero es curioso, sí, como que, bueno, muchas veces el control de calidad que tenemos como espectador se desactiva y decidimos disfrutar las películas de otra manera. Y al final la ideología la marca el dinero, ¿no? Si vemos que hay mucho dinero, aunque la película tenga pretensiones muy baratas, pues no se lo perdonamos, ¿no? Pero si tiene poco dinero y tiene pocas pretensiones, pues empatizamos con ella, ¿no? Porque digamos que es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Coger una cámara y rodar, ¿no? Y tiene esa libertad que a lo mejor no tiene las grandes producciones de mainstream, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, Prometheus, que hicimos un programa,
podía tener algo de incluso de cine de serie B en cuanto a la libertad, ¿no? Una serie un poco desatada para ser un mainstream, ¿no? Sí, lo y curioso, mucha gente no lo entendió por eso. a nivel comunicativo, lo curioso es que tú dices que una película tiene espíritu de serie B y ya la gente lo ve como algo positivo. O sea, automáticamente, o sea, decir que una película tiene alma de serie B, pues está hablando pues eso, de algo que se aprecia, ¿no? Y es curioso porque muchas veces pues la serie B ha engendrado, como hemos dicho antes, verdaderos horrores. Claro. Y muchas veces pues lo que se ha intentado es apelar a los instintos más bajos más bajos o más altos, nunca se sabe, del espectador. Lo cierto es que al final yo creo que la serie B hay que entenderla casi como un código, y que dentro de ese código pues sí se pueden esconder grandes películas mediocres y películas muy malas, ¿no? Pero bueno, a mí también a veces sí que reconozco que veo hay cierto tipo de productos dentro del mainstream que creo que son también defendibles, y por tener ese envoltorio pues por ejemplo pues no tienen el respeto o no tienen la aprobación, la autorización de críticos que sin embargo para otro tipo de obras pues sí que le permiten eso y mucho más. Hay cierta condescendencia con la serie B que no la hay con la serie A. Con Independence Day, por ejemplo. Con Independence Day, Independence Day no deja de ser una serie casi Z o serie B en su ideología, por mucho que los efectos especiales estén bien, en realidad es tan absurdo y tan idiota en el buen sentido lo que estamos viendo, que en realidad no sé por qué la gente no empatiza con Independence Day, que es una tontería, con otras tonterías que pueden haber con películas de menos presupuesto, ¿no? Sí, hombre, Independence Day yo entiendo que también hay una ideología muy proamericana con ese presidente, pero bueno, que al final deja de ser una historia de extraterrestres con la ideología proamericana. Claro, la ideología proamericana incluso es algo tan absurdo, está tan radicalizado que no deja de ser divertido, por ejemplo. En realidad, hay películas que realmente tienen una ideología proamericana, pero se toman en serio. Independence Day, hay marcianos con el día del 4 de julio y es tan absurdo todo que en realidad se te hace simpático, ¿no? Yo, por ejemplo, vi hace poco, desgraciadamente había tardado mucho en ver la película Capitán América, que tiene una ideología proamericana y me encantó, ¿no? Porque tenía ese regusto de cine clásico, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no? Al final hay cierta condescendencia con las cosas con poco dinero y somos muy críticos con las grandes producciones, y vuelvo a poner el ejemplo de Prometheus, que yo defiendo mucho porque es una serie A muy loca, con un espíritu muy libre, y como era serie A, hay mucha gente que la machacó esperando que vernos el séptimo sello o algo así. Pues si te parece, ya que estamos acabando el programa de Corman, hemos hablado mucho de la figura de Corman, y Corman no deja de ser un director y productor de películas, de obras, o sea que vamos a hacer una especie de top 5, un ranking de películas favoritas de Corman, por si alguien las está viendo, está viendo el programa, no conoce mucho a Corman y quiere buscar algo para disfrutar. Hacemos ese... Sí, yo ranking. Al principio te iba a decir de 3 y al final me he ido a 6 porque bueno, te pones aquí a rebuscar y además tiene tantas que podríamos no acabar. No vamos a hacer distinción de productor y director, porque en realidad hemos dejado caer que en realidad las películas de Corman todas son de Corman, aunque solo sea un productor, aunque no ponga directed by, ¿no? Al final Corman se metía tanto en sus películas, aunque hiciera tantos, que todas las películas de Corman son suyas, ¿no? Pues sí, si quieres ve empezando tú. Pues sí, hacemos 1-1. Sí. Uno más diciendo uno. Así con un poco de cronología, yo metería La pequeña tienda de los horrores, que me parece el primer gran Corman. Una historia loca con una planta carnívora, muy divertida, muy pequeña, con ese Jack Nicholson, como os he dicho, de espectador, de enfermo que va al dentista sadomasoquista, y me parece una delicia, y sobre todo me parece una película que si la ves ahora te sigue pareciendo divertidísima y que además inaugura lo que luego fue lo que ha sido ya un lugar común, que es mezclar horror con humor, que es como hemos dicho, es algo que no lo hacían los majors, pero entonces tenía que venir un tipo independiente para hacerlo, y luego las majors con el tiempo la copiaron. Yo, mi primera opción va a ser la más tradicional, luego ya me voy a ir a décadas posteriores, pero a mí me gusta mucho La caída de la casa Usher, creo que posiblemente fue la primera película que vi de Corman en la televisión, y aparte pues conocía bien no solo la
relato de Edgar Allan Poe, pero sino también el cómic de Richard Corben, ¿no? Y entonces yo creo que es podemos hablar de cualquiera de las de la época de Poe, pero yo creo que La caída de Casa Usher fue posiblemente la que más me gustó. Yo te recojo el testigo y cojo otra de la época Poe, que es El péndulo de la muerte, porque esa la descubrí en el ciclo que dijiste tú que hacían los domingos en la 1, que yo recuerdo ver de niño y no se me va a ir nunca de la mente ese péndulo amenazando a una persona atada a una mesa o no sé dónde estaba atado. Y esa imagen tan icónica me impresionó tanto que creo que no dormí esa noche, pero siempre se me quedó esa figura del péndulo de la muerte, ¿no? Es uno de los poemas tremendos, y allí descubrí a Vincent Price, una presencia para mí indiscutible en la historia del cine. Luego también, no sé si alguien ha leído el libro Shock Value de Jason Zinoman, que es un poco un repaso a la generación posterior a Corman, ¿no? Que empieza a renovar el cine de terror. Y es una película como Targets, que es una película con un subtexto que, bueno, Corman seguramente se descojonaría, pero bueno, aquí la analizan bastante bien y es una película muy, muy, muy recomendable. Targets es una muy buena película y sin atisbo de ironía la recomendamos desde aquí. Y Targets es la mejor película de Peter Bogdanovich, por mucho que luego se dejara hacer comedietas. Sí, comedietas o The Last Movie o estas películas más prestigiosas. Para mí sigue siendo el gran clásico. Y bueno, en Targets salía Boris Karloff. Claro, haciendo un metapapel sobre él representando el ocaso del cine clásico de terror, pero bueno, no quiero... Vean la película y lean el libro si quieren. El hombre con rayos X en los ojos, ¿no? Que creo que también te encanta, ¿no? Que vamos a hablar. Doctor, ¿no? ¿De qué? Fantástico con Ray Milland, que obviamente todo es una maravilla. Y uno de los mejores finales de la historia del cine. Y el final tremendo con... No sé si quieres que lo desvelemos aquí. No. Que la gente... Que lo vean, pero sí, es tan impactante como cualquier escena del péndulo de la muerte o de las películas de Poe, ¿no? El hombre con rayos X en los ojos, sin duda, una maravilla. Y una maravilla que tú la ves y tiene una gran factura. Serie B pura, pero está muy bien hecha, ¿no? Yo creo que la época de los 60 sin duda fue la más creativa de Roger Corman como autor. Luego a mí me gustaría destacar dos que también, si no me equivoco, son de los 70, es las que hemos hablado, sería la respuesta a Tiburón y a Star Wars, que es Battle Beyond the Star, Los Siete Magníficos del Espacio, que es recoger el testigo del famoso western llevado al espacio estelar, y es una película que yo vi en el afortunado cineclub de mi colegio, que teníamos la suerte de ver esa película, y también vi la otra que voy a mencionar, que es Piraña. O sea, para que entendamos dónde Roger Corman reinaba, ¿no? Que era en los cineclubs de colegio. Yo iba a colegios salesianos y tenían unos ciclos que, bueno, era Bud Spencer, Terence Hill, todas las de James Bond, y bueno, todas las de Jackie Chan, y Roger Corman a tope. Y bueno, las dos, yo creo que Piraña y Battle Beyond the Stars son dos películas muy, muy entretenidas y muy recomendables. Y, o sea, que en tu cineclub ponían Piraña. Sí. Y tu cineclub era... Y yo he visto películas de terror como El Expreso del Transiberiano y todo tipo de cine, ¿no? El cineclub de Salesianos, lo quiero decir públicamente, el cineclub de Salesianos de Alicante fue una gran escuela de cine para mí. Bueno, pues ahora que, no sé, los responsables de eso deberían darle un premio. Sí, no, tuvimos muchísima suerte. Yo vi todas las de James Bond, todas las de Bud Spencer y Terence Hill, Jackie Chan también lo vi, todo tipo de westerns, todo tipo de películas de guerra, por supuesto en Semana Santa Quo Vadis, era un colegio católico, pero tenía una actitud muy abierta y la verdad es que era muy encomiable la tarea que hacían aquellos, supongo que eran también fanáticos encubiertos de ese cine, porque nos brindaron grandes tardes. Bueno, yo sigo con otro Poe. Yo creo que el mejor Poe, que es La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Que es increíble el mérito que tiene de coger un relato pequeñísimo de Poe y hacer una película realmente artística, ¿no? Más que la trama y el argumento, es cómo emplear esos colores en ese castillo, ese próspero interpretado por Vincent Price. Una película que no es muy sencilla, yo creo que de las de Poe es la más compleja. Y yo creo que es donde se ve más al Corman artista, ¿no? Y además yo no sé si fue la última que hizo de Poe, no lo sé, o La tumba de Ligeia, pero es donde yo creo que el estilo de Poe estuvo más depurado. Luego se dedicó a hacer otras cosas, llegaron los 70, la censura un poco se paró, pudo mostrar esa violencia de sexo, pero
el poema, el Corman más clásico, yo creo que se ve en La Máscara de la Muerte Roja. Yo le voy a recomendar una película que es muy curiosa, y hablar de una película maldita de Corman es hablar mucho, que es Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, una película producida por él, que si os queréis reír podéis poner YouTube y ver el tráiler, porque es realmente un espectáculo, y realmente es una película que demuestra cómo los superhéroes hoy en día, la franquicia de Vengadores, con todo el universo Marvel en plena fabricación cinematográfica, y nadie duda, pero no hay que olvidar que en los 90 esto valía 4 duros. O sea, los cómics no se pensaba que pudieran tener... Yo mismo lo decía, siempre lo decía, que los cómics de superhéroes tenían un lenguaje que era muy difícil de traducir al cine. Y bueno, es que o sea, estamos hablando de los Cuatro Fantásticos, posiblemente uno de los 2 o 3 grandes supergrupos de la historia de los cómics. Hizo una película producida por Roger Corman, para que nos fijemos cómo en aquel momento las grandes productoras daban la espalda al mundo del cómic, al cual luego han descubierto, posiblemente los efectos especiales se han puesto a la altura. Y ahora pues estamos hablando de uno de los grandes activos del entretenimiento mundial, pero en aquel momento pues Roger Corman, ni corto ni perezoso, rodó una película de los Cuatro Fantásticos. Y ya digo que rodar una película de un superhéroe cutre da risa, pero ya un supergrupo cutre es hilarante. Entonces yo os digo que pongáis YouTube, Roger Corman Fantastic Four, y disfrutéis. Por cierto, antes de yo decir mi película, ¿qué te parecen Los Cuatro Fantásticos, las producciones? Porque nunca No, lo hemos dicho. fatal. ¿no te gustan? Nada. Bueno, ya acabar, pues tenía 2 películas apuntadas que tú has dicho. Simplemente decirlas que también me parecen imprescindibles de Corman y de la historia del cine, como son Targets y Piraña. Sobre todo Piraña tiene mucho mérito porque Tiburón ya existía 13 años antes. Podía haber sido una parodia absurda, y ni mucho menos es una parodia absurda. Es una película independiente de terror fantástica que funciona muy bien. Y no olvidemos la secuela de Cameron. Claro, y la secuela de Cameron. Fíjate, yo Dante con Piraña y Piraña 2 con James Cameron. Es que la importancia de Corman era tremenda. Y no, Piraña de Joe Dante es una maravilla que se puede ver independiente. Es más, hacer una doble sesión Tiburón-Piraña, yo creo que es uno de los mejores planes para la noche. Pero voy a recomendar, como no, la película de moteros Los Ángeles del Infierno del 67, y con ese discurso de Peter Fonda de I Wanna Be Free que utilizó Primal Scream en Screamadelica, que yo creo que es una película esencial, y donde se notaba que Corman estaba pegado a la realidad como ningún otro productor de una major podía estar. Y yo, para cerrar, me gustaría, yo creo que deberíamos haber cerrado con tu aportación, pero yo tampoco quería perder esta idea del Corman global, ¿no? Y cómo incluso en Rusia es capaz de producir una película con nada más nada menos que Timur Bekmambetov, que es ahora uno de los nombres más calientes del cine de acción y de terror y ciencia ficción, y que bueno, está basada, es un drama, una película de acción bélica ambientada en Afganistán, que no he tenido la suerte de ver, pero que curiosamente que esté implicado Roger Corman es bastante interesante. Este director, que es el director, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ¿He dicho el título? No. Escape de Afganistán. Perdón. Y también llamada El Vals de Peshawar, que es un poco curioso. Este director, que es el director de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que yo creo que es una película que podría haber producido Corman perfectamente. Sí, bueno, la podría haber producido, dirigido y hecho los efectos especiales. Es una película muy espíritu Roger Corman. Bueno, ya para acabar, simplemente hablar. Roger Corman como personaje esencial, no solo de cine, ¿no? Yo creo que la cultura popular le debe muchísimo a este productor, director, a este creador. Sí, ¿no? Yo, aparte de haber patentado una manera de hacer cine de éxito, todo se ha dicho, pues también creo que fue capaz eso de aportar, como tú muy bien has dicho, pues hizo muchas cosas, algunas no tan buenas, otras, pero yo creo que si escarbamos un poco como acabamos de hacer, hay grandes joyas, y es un director que, aparte de su importancia, pues se debe reivindicar y redescubrir. Se le puede reivindicar como mercader, como empresario, como director, formador, como guionista, formador, incluso hasta cierta forma como un intelectual. Yo creo como un hombre incluso del Renacimiento, ¿no? Por eso Roger Corman, director de unas 56 películas y sobre todo productor de casi 400, donde prácticamente digamos que él era el director y él ponía su sello, con lo cual lo que hay que hacer es ver películas de Corman y sobre todo no esperar a que fallezca, porque ya es un hombre bastante mayor, para realmente reivindicarlo, ¿no? Reivindicarlo siempre, porque es una figura para mí esencial de la cultura contemporánea. Bueno, Pablo,
Ha sido un placer contar contigo para este Beer Rondo dedicado al gran Roger Corman. Un placer. Adiós. Chao. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, I said, I'm gonna get deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Away, baby, let's go.
we want to be free to do what we want to do. Just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time.